Mario Riorda, académico, docente, politólogo e investigador argentino, licenciado en Ciencia Política, magíster en Política y Gestión Pública y doctorado en Comunicación Social, asesor y consultor comunicacional político, orientando estrategias electorales, de comunicación gubernamental y comunicación de crisis para gobiernos y partidos políticos en Argentina y en otros países. Mario, me gustaría que empecemos hablando acerca de la nueva forma de comunicar que existe a nivel mundial. A través de las redes sociales hemos conocido una nueva forma de comunicación. ¿Cómo la podemos definir? Yo diría que las redes sociales, más que constituirse técnicamente en una nueva forma, han hecho salir de la zona de confort, ¿no? De una zona en donde el estímulo-respuesta era relativamente predecible, y me parece que las redes sociales le han incorporado complejidad, han descentrado la agenda. Ya hay una agenda dominante, sino hay múltiples agendas que van circulando, que coexisten, que se combinan, que son contradictorias. Han empoderado parcialmente al pueblo, no siempre, pero particularmente ante situaciones de crisis o ante situaciones reactivas. Hay un empoderamiento y las redes son un canal muy fácil, ¿no? Sin costo para el ciudadano, para poder ejercer una acción directa, para decir, expresarse, reclamar, apoyar, ¿sí? Pero en general las redes potencian preferentemente en la actividad política, que es la que me interesa centrarme, una potencialidad mucho más violenta, insultante, que muchas veces hace que el contenido que circula sea mucho más negativo que positivo. ¿Cuál es el papel que deberían jugar o que juegan las redes sociales en cuanto a los gobiernos? Las redes sociales podemos mirarla de múltiples perspectivas. Si la miramos desde el gobierno, es una potencialidad de acercarse al ciudadano y de escuchar con mucho más facilidad, de hacer la vida un poquito más fácil, para que las redes no sean un transmisor propagandístico, publicitario de todo lo bueno que soy yo gobierno, sino básicamente una posibilidad para que vos te acerques a mí sin necesidad de desplazarse físicamente, y no te pueda brindar un servicio y a su vez dialogar, generar interacción. Esto por un lado. Pero también posibilita desde el ciudadano una acción interesante, que es no tan solo exigir servicios, pedirlos, usarlos cuando te los ofrecen, porque también muchas veces se ofrecen posibilidades, potencialidades que no se usan o no se efectivizan, sino también creo que posibilitan control, ¿no? Y esa idea de los gobiernos, entre comillas, controlados, sometidos a una dimensión plebiscitaria cotidiana, me gusta, y me parece que las redes tienen capacidad de incidir. Pero me parece que hay un empoderamiento importante donde las redes ponen no en jaque a la política, sino que en esta política cada vez sin filtros, más expuesta, me parece que las redes obligan, ¿sí?, a mayor cantidad de cosas. ¿Qué cosas preferentemente? A ser más transparente, porque toda la vida existió la corrupción, solo que ahora se ve en términos de obscenidad expandida por el auge de las redes sociales, ¿sí?, a limitar los abusos de poder. En general creo que exponen a la política a autocontrolarse, ¿sí?, y me parece que ese punto de vista es sumamente interesante. En base a todo esto que nos comentabas acerca de las redes sociales, ¿cómo se está manejando en América Latina? Entendemos que obviamente las culturas, las percepciones, el lugar incluso geográfico en el que se encuentran los países puede ir variando también en las redes sociales, y teniendo en cuenta que en algunos países están limitadas ciertas herramientas. Bueno, en general América Latina tiene ciertas conductas típicas o prácticas típicas, pero tiene ciertas diferencias que en primer término, ya cada vez menos, pero existen. Tiene que ver con la existencia de una brecha digital, es decir, no todo el mundo accede a las redes en igualdad de condiciones. Hoy la brecha no desapareció, pero se ha reducido, y en todo caso la brecha tiene que ver con la calidad del acceso. El ancho de banda, mi dispositivo electrónico sobre el cual accedo, preferentemente un smartphone, ¿sí?, o una computadora portátil. La otra diferencia tiene que ver, en primer término, con el uso político que se le ha dado a las redes sociales. En primer término, no nos olvidemos que las redes sociales en América Latina, desde, yo diría, unos 10 años hacia atrás, fue un instrumento sumamente interesante que muchos de los gobernantes, mucho más de la izquierda, ¿sí?, o de las izquierdas nacionales populares o los gobiernos progresistas, tuvieron para saltear a cierta prensa y comunicarse de modo directo. La comunicación directa es una de las características distintivas de la política en general, independientemente de las ideologías, pero tempranamente en América Latina muchos gobernantes tuvieron un proceso de comunicación muy directo, ¿sí?, que no dependía de intermediación periodística preferentemente. Y luego en la política me parece que los niveles de un uso más sofisticado
lo tienen aquellos gobiernos que han desarrollado bases de datos digitales más potentes en donde empiezan a comunicarse en una relación uno a uno, ¿sí? No es que hago publicidad por las redes, también puede existir, sino básicamente empiezan a ver a las redes como un medio para prestarte un servicio. Entonces se comunican con vos porque tenés cierta afinidad, porque tenés cierta problemática, porque vivís en tal región, porque consumís cierto servicio público, etcétera, etcétera. Entonces hay un uso mucho más sofisticado, hay un uso mucho más estratégico, y cuando digo estratégico es asociados a beneficios de supuestas políticas públicas hechas para comunicarse a vos y no al resto se le comunicará otra cosa y al otro resto otra cosa. Entonces varía, ¿sí? Pero diría, no hay situaciones modelo, hay prácticas aisladas y me parece que los gobiernos, mientras más autónomamente piensan en función de su problemática, se hace más legítimo y genuino los avances, aunque sean más discretos comparativamente. ¿Las redes sociales pueden derrocar gobiernos o hacer que ciertos partidos políticos pierdan elecciones? Bueno, creo que en tu pregunta hay mucho de respuesta, ¿no? Muchos utilizan las redes sociales creyendo que de las redes se ganan campañas o se mejora o se gobierna mejor, y en realidad yo creo que ayudan y contribuyen, pero las redes sociales no excluyen al viejo sistema de medios, ¿sí? Creo que en todo caso a las redes sociales hay que pensarla como la piensan los adolescentes, no como un medio más, sino como una plataforma de acción, en donde todo rebota en las redes. No es que todo está en las redes, sí, pero todo rebota o impacta en ellas, por lo tanto hay que prestarle una debida atención. Sin embargo, inicialmente las redes aparecieron en escena porque significaban la posibilidad, en determinados contextos de articulación, especialmente de protestas, ¿sí? Lo que se denomina la primavera árabe, la articulación de las protestas en Brasil, los movimientos estudiantiles en Chile, Yo Soy 132 en México, los Ocupas en Nueva York. Digo, son manifestaciones, Podemos en España, ¿sí? Los indignados, mejor dicho, que luego se aglutinan, no todos, pero mayormente en Podemos. Son manifestaciones en donde, sin tener una posibilidad de representación política formal, un partido, algo que los identifique, las redes empezaron a unificar a un sector que tenía una característica: o estaban relativamente invisibilizados, o eran menos frente a un poder dominante, ¿sí? Y además con un elemento emotivo que los alentaba. ¿Cuál era? Indignación, ¿sí? Había causas y había indignación. Entonces, las redes son un expansor de causas cuando son causas que de alguna manera, no digo justificable, cualquier causa podría ser justificable, sino que tiene una condición natural frente a invisibilizados de que sea atractiva, ¿no?, para ser apoyada. Mario, si bien las redes, como tú señalabas, pueden expandir, reproducir información por algunas causas que son necesarias, que el pueblo aclama, que pide o necesita, también las redes sociales pueden constituirse en un lugar de reproducción de noticias falsas, de mentiras, que una vez son replicadas se convierten en verdades. Es el caso específico de Venezuela, que hace algunos años han tenido una guerra en las redes sociales muy fuerte, donde se sacaban información que no era del todo cierta. Entonces, ¿cómo poder discernir o diferenciar una noticia que es real a una que no lo es? Bueno, en verdad que la red social es no digo que es un organismo, pero si hiciera una analogía, es una especie de organismo muy joven, pero que ya tiene una enfermedad lamentable, tiene un cáncer, ¿sí? Habrá que ver si es curable o no, y ese cáncer es la mentira circulando, ¿sí? Y esa mentira circulando promovida, no siempre, pero mayormente, por industrias generadoras de mentiras. Bots, es decir, cuentas computerizadas; trolls, es decir, personas que manejan cuentas falsas; blogs falsos que se expanden, ¿sí? Servidores internacionales que alojan contenido para que no sea identificable y por lo tanto penalmente sujeto a un hecho penal. Entonces, eso es un verdadero problema, que lamentablemente hay muy poca regulación y que también tengo mucho miedo de creer que hay una regulación tan fácil de llevar adelante para frenar eso. Me parece que este cáncer es curable en tanto en cuanto haya mecanismos de autorregulación y autocontrol que empiezan a aparecer, que todavía son discretos comparativamente a otros. Facebook llevó adelante, de hecho digo, yo fui invitado, más allá de que hoy no formo parte, de una cuestión de agenda, de tiempo, invitó a una serie de expertos internacionales a que analicemos la falsedad de ciertas noticias que se publican para que Facebook pueda de alguna manera regular el contenido existente. Entonces, digo, de estas prácticas empiezan a aparecer cada día más y que de alguna u otro modo pueden llegar a generar un proceso
no de censura, sino de autocensura frente a hechos que son de todo punto de vista condenables.